Muy buenas tardes, querido público de nuestras redes sociales que están siguiendo paso a paso la aparición de cada uno de los ponentes con temas muy relevantes y muy importantes para nuestro país. Tenemos ahora un tema relacionado con el efecto antibacteriano de dos extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales sobre Streptococcus mutans. Quien va a exponer el tema es el doctor Héctor Vilches Cáceda, quien es un investigador calificado por RENACYT debido a su trayectoria como asesor de tesis, como generador de publicaciones científicas, desarrollo de patentes de invención y formador de grupos de investigación. Además, el doctor Héctor Vilches Cáceda está logrando ya su segundo doctorado en la carrera profesional y bueno, las consecuencias van a ser que tenga un impacto para el desarrollo del país, ya que el doctor desarrolla siempre investigaciones vinculadas con recursos naturales. Las plantas medicinales tienen ese efecto antibacteriano debido a sus metabolitos. Metabolitos tipo alcaloides, tipo saponinas, diferentes tipos de metabolitos que desarrollan en química y sobre todo en farmacología para que pueda establecerse la validación preclínica de ese extracto y su posterior puesta en un producto ya sea farmacéutico, ya sea dermatológico, muy bien, o ya de repente puede hacer un suplemento nutricional con características funcionales. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos al doctor Héctor Vilches Cáceda, líder de varios grupos de investigación en diferentes universidades del país. Doctor John Collachagua, por favor. Sí, doctor Miguel, tenemos el privilegio de tener en nuestra sala a la exposición del doctor Héctor Alexander Vilches Cáceres, el químico farmacéutico de profesión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y doctor en Ciencias de la Salud en la Universidad Emilio Valdizán. Doctorado en Farmacia y Bioquímica en la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Gerencia de Servicio de la Salud de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, docente de pregrado en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur y Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Privada Norbert Wiener. Ha desarrollado proyectos de investigación en la línea de microbiología y plantas medicinales, observando sus efectos en hígado, páncreas y próstata. Es asesor de tesis de pre- y posgrado. Actualmente es presidente de la Asociación Farmacéutica en Microbiología y Biohacking. Tenemos el placer de estar con él el día de hoy. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctor John. Muchas gracias, doctor Miguel Inocente, maestro, líder de investigación en nuestro país. Y felicitarlo a usted y a su equipo técnico por la maravillosa idea que tienen en formar todos estos grupos de elaboración y de presentación de trabajo de investigación para que nuestros futuros químicos farmacéuticos o estudiantes de ciencia de la salud puedan ver el potencial que se puede ver en nuestro país y no migrar al extranjero, sino apostar siempre por el Perú, ¿no? No sé si me dan permiso para poder presentar. Por favor, doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. En esta ocasión he preparado un trabajo orientado más que nada para nuestros estudiantes, ¿no? De las diversas carreras o instituciones que tengan que ver con farmacia y bioquímica. A veces queremos saber qué podemos investigar. Y en primera instancia a nuestros estudiantes le decimos, hay que estudiar algo que te guste, algo que esté y que se vea que hay un vacío en el conocimiento. Entonces, en algún momento dado, nos juntamos con algunos colegas de las universidades donde hay farmacia y bioquímica, privadas y también públicas, y dijimos, no, vamos a estudiar de repente a un microorganismo, porque yo soy del área de microbiología, que tenga mucha relevancia con el ser humano. Y decidimos, no, vamos a estudiar con el Streptococcus mutans, que es un microorganismo que está relacionado con las caries.
Entonces dijimos, ¿quién no ha tenido alguna vez una caries? Allá. Y entre tantas las alternativas que hay, dijimos, hay complementos para la limpieza bucal, aparte del cepillo, ¿no? Lo que conocemos, las pastas dentales, que son, por ejemplo, el gluconato de clorhexidina o estos colutorios que se utilizan. Pero el uso prolongado de los colutorios, como veremos por ahí, producen también que los dientes se pongan amarillos o estéticamente se vean un poco mal. Entonces dijimos, caramba, entonces, ¿por qué no estudiamos a eso, al Streptococcus mutans, relacionado con extractos hidroalcohólicos de plantas que se utilizan en nuestro país? De ahí nació este título, efecto antibacteriano de 2 extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales sobre Streptococcus mutans, ¿no? Acá tenemos todo el trabajo que hemos realizado. Este trabajo de investigación ya está publicado en una revista en Scopus, y la idea, como vuelvo a indicar, es incentivar a los estudiantes a que publiquen o que hagan investigación en el área de microbiología, ¿no? A veces nos gana también la farmacología, también podemos publicar, investigar sobre farmacología, pero también lo podemos hacer en el área de microbiología, y no solo comparando o viendo efectos o actividades de extractos contra microorganismos, sino, por ejemplo, también podemos ver elaboración de medios de cultivo. Ya conocemos que hay medios de cultivo que se utilizan en el campo de la ciencia, en el campo clínico, ¿no? Pero nosotros podemos elaborar como químicos farmacéuticos. A veces nos dicen, el químico farmacéutico y bioquímico tiene una gama de posibilidades por desarrollarse. Hay que aplicar la bioquímica, hay que aplicar la química, hay que aplicar la microbiología, y podemos, entre todos ellos, alinearlo a nutrición y elaborar medios de cultivo nuevos, alternos también, para el desarrollo de microorganismos, ¿no? Entonces, en este caso, nos reunimos con algunos colegas, el doctor Cristian Albia, la doctora Antonella Olortegui también, la doctora Rojas, y decidimos ir y buscar, entre otros, teniendo en cuenta tesis o investigaciones previas de actividades farmacológicas de ciertos extractos de plantas. En este caso, de una planta que es del Cusco, que viene a ser el Oyamepan, y el otro que es el Bellaco caspi, que es de la región Nauta en Loreto, en Iquitos. Entonces dijimos, vamos a seguir estos estudios previos. ¿Cuál es el vacío en el conocimiento? Que de estas plantas no se han estudiado, por ejemplo, frente a microorganismos que produzcan las caries dentales, ¿no? Entonces tenemos nuestro objetivo, que es evaluar nuestro efecto antibacteriano. Trabajamos con una serie de grupos también. Y algo que es muy importante que deben saber nuestros estudiantes, deben de tener una sólida base estadística. Si no hay una sólida base estadística, pues el trabajo no avanza. Cuando el trabajo ustedes lo presentan a revistas, lo primero que tienen los revisores pares, ¿cuál es ese fundamento en la cual tú te has guiado? ¿Por qué dices si tiene o no un efecto? ¿Cuánta reproducibilidad has hecho en los grupos que has ensayado? Entonces, en este caso, primero realizamos un estudio que tiene que ver con la parte fitoquímica, un estudio preliminar, y luego en la otra parte es ya trabajar con 4 grupos, uno donde fue un grupo blanco, un grupo control, y los grupos de plantas. A veces nosotros decimos, ¿no? Profesor, ¿a qué concentración de planta debo trabajar? Generalmente la literatura que nos dice 25, 50, 75%, pero también ustedes pueden buscar, o nosotros comenzamos a buscar estudios previos para saber a qué concentración fue la mejor que estas plantas o estos extractos trabajaron. Es por ello que acá ustedes ven en esta parte introductoria que ambos productos se trabajaron al 25%. ¿Por qué no seguimos de antecedente de la investigación, tanto nacionales como internacionales? Este trabajo debe tener también un control positivo. Y el control positivo que vimos, el universal que se utiliza en el campo de la odontología, es el gluconato de clorhexidina a 0,12%. Luego nosotros comenzamos a elaborar y hacer los bosquejos de los proyectos. Este es un estudio netamente experimental, de tipo cuantitativo, ¿no? Y si nosotros vemos, el enfoque es cuantitativo, el tipo es básico, ¿no? Vamos a generar el conocimiento, que ya las personas, los lugareños, los pobladores de esos ambientes, de esos lugares, lo utilizan
para diversos tipos de enfermedades y sobre todo por ejemplo, para tratar infecciones urinarias o también como cicatrizantes, pero no había ese efecto para ver el desarrollo frente a los microorganismos responsables de las caries dentales. Luego nosotros seguimos una técnica, o siguiendo la metodología de Kirby Bauer, que fue de los discos de difusión, y trabajamos con la cepa estándar ATCC, una cepa calificada, cuantificada, y las mediciones lo realizamos a las 24 horas. Lo pudimos hacer a las 48 también, pero el equipo decidió realizar un estudio de tipo transversal, es decir, tomar los datos en un solo momento. Luego nosotros confirmamos que en estos extractos encontramos mayoritariamente compuestos fenólicos y taninos que serían los responsables, ¿no? Vuelvo a indicar, este es un estudio básico. Con este estudio básico, al comprobarse la hipótesis, nosotros lo que estamos haciendo ya, y con otras publicaciones, es seguir el otro paso, ¿no? Ya hemos hecho un estudio in vitro, del estudio in vitro pasamos a un estudio preclínico, y el estudio preclínico intentamos o queremos mañana más tarde llegar a un estudio clínico, ¿no? Todo siempre de forma estructurada, sistematizada y trabajando con los mejores software estadísticos posibles, ¿no? En la conclusión que llegamos a este trabajo es que tanto el Oyamepam como el Bellaco-Caspi presentan el efecto antibacteriano, pero entre los dos, quien presentó un efecto antibacteriano más cercano o similar al grupo control positivo fue en este caso el Bellaco-Caspi. Entonces para ello nosotros relacionamos y primero hicimos un estudio de revisión bibliográfica, ¿no? Siempre le decimos a los estudiantes, hay que buscar sobre ese problema que nosotros vamos a investigar, en este caso están las caries, hay un alto índice de caries, nosotros lo que estamos haciendo es primero buscar qué se sabe de las caries a nivel mundial, qué se sabe de la caries a nivel latinoamericano, qué se sabe a nivel de la caries en Perú, porque eso nos va a dar el soporte para el problema y luego plantear nuestras hipótesis y dar un buen referente de resultados. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la OMS nos dice que la caries dental afecta a 2.000 millones de personas en el mundo, o sea, es una tremenda cantidad. Y Perú también nos dice que hay una incidencia del 90,4%. Entre otros datos, no he puesto nada más lo más interesante, ¿no? Luego comenzamos a buscar información, ¿no? ¿Cuál es de estos microorganismos el que más ataca en las caries? Streptococcus mutans. Pero este Streptococcus mutans, ¿qué hace en los dientes, no? Debilita la dentina, produce unas perforaciones, y estas caries lo que hacen al final, al avanzar, es perder piezas dentarias. Entonces nosotros decimos, no, caramba, de todas maneras, nosotros no vamos a reemplazar la pasta dental, el cepillado, pero adicionalmente podemos agregar tipo un colutorio con estos productos, y en este caso con el Bellaco-Caspi. Entonces comenzamos a buscar, ¿no? ¿Qué efectos adversos en el tiempo puede producir, por ejemplo, los colutorios? Como dije al inicio, hemos visto que puede producir sensibilidad, alergias, irritación en la boca, los dientes lo amarilla. Entonces, ahí ya nos decía, caramba, es bueno el producto, sí, el gluconato de clorexidina, pero podemos presentar algo alterno. Pero para presentar algo alterno, primero tenemos que hacer una investigación de tipo básica. Entonces, ahí es donde partimos, ¿no? Entonces, los enjuagues bucales son complementos a la limpieza, ¿no? Comenzamos a buscar información, antecedentes previos de este Iptis obtusiflora, que es el conocido como Yamepam, igual el Imatanthus tarapotensis, Bellaco-Caspi, ¿no? Comenzamos a buscar la familia, el género, pero de las especies específicamente no había mucha información. Hay información de sus parientes, ¿sí? Y tuvimos que empaparnos bastante de los parientes para poder darle sentido, orientación y un rumbo a la investigación, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es investigar, evaluar estos extractos, si presentan o no el efecto que estamos planteando. Y ahí ustedes pueden ver el trabajo de campo. Esta investigación no lo he hecho yo solo, lo hemos trabajado con 2 universidades más, lo pueden ver en la revista cubana de medicina militar, y algunos colegas tuvieron que viajar a las zonas de cultivo o de siembra y hacer la toma de muestra.
la cual fue de forma aleatorizada y la cual fue, en promedio nos trajimos, por ejemplo, del bellaco caspi unos 30 a 40 kilos de corteza. Fue toda una odisea poder juntar y ver, porque en la zona había mosquitos, tenías que tú tener una serie de indumentaria, buscar específicamente la época del año en la cual estos árboles o estas hojas, en el caso del oyamepán, en el Cusco, tenían la mejor concentración, guiándonos de la revisión bibliográfica. Entonces, en el caso del oyamepán, se recolectó aproximadamente unos 20 a 25 kilos de hojas de forma aleatorizada, ¿no? Estos estudios pasaron por una serie de procesos. Obviamente que las especies en su momento fueron certificadas por un herbario, ¿no? Se trabajó según la normativa de la zona, según lo que nos dice, pues, la ciencia en relación a estos productos medicinales, ¿no? Muy bien. Luego, nosotros comenzamos ya en los laboratorios. Este trabajo empezó en un laboratorio de una institución de universidad y al final terminó en los laboratorios de la Sociedad Farmacéutica de Microbiología y Biohacking, donde vimos realizando una serie de trabajos de investigación y se lavó, se ordenó, se descartó lo que no estaba apto, por ejemplo, las hojas si estaban quemadas, tenían restos de microorganismos. Se hizo minuciosamente, trabajando con lupa, la selección de la mejor parte de la corteza y de la mejor parte de las hojas. Se trabajó con agua desionizada, se hizo la clasificación, se trabajó con material de acero quirúrgico para obtener lo mejor. Se trozaron las hojas, se trozó la corteza, ¿no? Previamente se secaron, y ahí ven las diferencias. 40 grados más o menos 2 grados centígrados, no más de ello, ¿no? Y quien demoró más, obviamente, por ser corteza, en secar, fue el bellaco caspi. Luego se trabajó con un molino de acero quirúrgico, se comenzó a moler los productos por separado, y luego seguimos el proceso de maceración, ¿no? En la cual trabajamos con ciertos volúmenes, porque la revista a la cual publicamos nos pedían las concentraciones exactas de los gramos que han utilizado para las soluciones y los rendimientos, ¿no? Mira, una maceración por 10 días con agitación constante cada 12 horas, ¿no? Luego de todo ello, se trabajaron en rotavapor hasta obtener nosotros el extracto seco, o como ustedes también lo deben de conocer, nuestros estudiantes, como la melcocha. Todo llevó y se trabajó en un laboratorio de forma acondicionada, de forma aséptica, teniendo en cuenta que no haya contaminación cruzada, ¿no? Todos estuvieron con sus indumentarias. Incluso también para esta investigación citamos a algunos estudiantes que tengan esa voluntad de investigar o querer participar, ¿no? De repente, profesor, yo quiero, lo puedo apoyar en agitar el frasco, que es cada 12 horas. Yo puedo ir en la mañana, y otro puede ir en la noche, de repente agitarlo. Bienvenido sea. Si tienen esas ganas de investigar, pueden buscarme a mí o los miembros del equipo, porque no solo estamos trabajando esta investigación, sino otras también, que por ahí también van a comenzar a salir. Y nos gusta incentivar a los estudiantes, van a las instalaciones del laboratorio o van a los laboratorios de las universidades, necesitamos mano de obra. Entonces los estudiantes siempre están prestos, ¿no? Profesor, ¿lo puedo ayudar? Podemos ver esto. Yo quiero estudiar tal planta, ¿qué debo hacer? Ven a tal institución y puedes aprender esto, ¿no? Y por ejemplo, comenzamos ya con los extractos secos a realizar las marchas fitoquímicas, ¿no? Teniendo en cuenta la referencia que es de Olga Locke, también de Ganosa, del 2010 más o menos, y comenzamos a realizar, pues, los extractos secos, y luego los extractos secos la prueba de la solubilidad, lo que nos marcaba que esta, según también los estudios previos, tenía una amplia solubilidad en extractos hidroalcohólicos, y eso nos sirvió a nosotros para poder hacer ahí, o sobre ello, ya la marcha fitoquímica o el tamizaje o cribado fitoquímico, ¿no? Como ustedes ven, la detección de metabolitos primarios, secundarios, entre otros compuestos fenólicos, taninos, flavonoides, y cada uno, pues, siguiendo la metodología que le encontramos
en las revistas de alto impacto, ¿no? Esta parte también fue muy interesante. Nosotros realizamos la reactivación de las cepas según lo que nos dice el CLSI, ¿no? Ese es lo que te pide en cualquier revista que tú quieras publicar sobre esto que es efectos antibacterianos, actividad antibacteriana. Tienes que trabajar según los lineamientos del CLSI norteamericano, ¿no? Ahí está muy bien explicado las pautas que hay que uno desarrollar para poder complementar este trabajo, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con el agar Müller-Hinton de la casa Merck. Realizamos una técnica de estrías escocesas que se basa en siembras en 4 campos y luego una especie de barrido en el centro, ¿no? Trabajamos en posición invertida, la temperatura fue la que nos dijo el CLSI y el inóculo y posterior estandarización nos guiamos de una publicación previa, ¿no? Porque esta es una de varias publicaciones sobre esta área o esta línea que es microbiología. Tenemos otra también que es de medios de cultivo y otra también que va a ser, y que mañana más tarde, por ahí seguro van a ver, que tiene que ver con regresión logística, Logit también, ¿no? Entonces, luego de todo este proceso, nosotros comenzamos a separar y por placa utilizábamos máximo 4 discos. Estos discos, según la revista, tenían que estar cargados estandarizadamente y saber qué concentración, y aparte de la concentración, la cantidad de miligramos por mililitro que debe estar en cada disco, ¿no? Los discos se dejaron secar, se trabajaron con unas cabinas de aire, de flujo laminar, y comenzamos a colocar estos procesos, ¿no? Repetíamos el proceso 2 veces, girando la tapa, luego de hacer el estriado, ¿no? Y acá ustedes van a poder apreciar los grupos experimentales. Porque alguien me dice, pero ¿por qué trabaja con alcohol de 70 como control negativo, ¿no? Lo que pasa que el alcohol más el extracto de planta hace un efecto sinérgico. Y el alcohol por sí solo también tiene un efecto, ¿no? En milímetros de inhibición. Entonces, por eso hemos debido tener primero un blanco, que es el alcohol, ¿no? Y ese halo de inhibición, en todos los casos siempre fue menor. No pasó de los 10 milímetros, y más bien con los extractos hubo una especie de sinergia, ¿no? Donde nosotros comenzamos a evaluar, a chequear todo esto que son los halos de inhibición, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver los discos de etanol con clorhexidina, ipsoptusiflora, y también ahí el Imatanthus tarapotensis. En algunos otros casos me dicen, doctor, ¿y por qué no trabaja con otra sustancia que no sea etanol? Se puede trabajar. En algún momento lo hablamos con el equipo técnico, pero al final dijimos, no, mejor hay que trabajarlo con lo que es el etanol de 70, porque nuestro extracto, nuestro título dice extracto hidroalcohólico. Mejor hay que trabajarlo con extracto hidroalcohólico. Al 25%, ambas especies, como lo dije, nos basamos de estudios previos, que esa fue la mejor concentración a la cual estos productos tenían su mejor performance. Se trabajó a 37 grados, 24 horas, estudio transversal, una sola vez, una sola toma. Trabajamos con un calibrador Vernier que también fue calibrado, valga la redundancia, y la evaluación que realizamos de este estudio lo hicimos de 2 tipos, ¿no? Uno de tipo cualitativo y otro de tipo cuantitativo. La evaluación de tipo cualitativa se realizó siguiendo los lineamientos de la escala Durafort, que por ejemplo me dicen, ¿no? De 20 milímetros para arriba es extremadamente sensible, de 8 milímetros para abajo no hay sensibilidad, entre otras calificaciones. Y de forma cuantitativa, trabajamos con el porcentaje del efecto inhibitorio teniendo en cuenta el control positivo, es decir, la clorhexidina. Sacamos porcentajes de los resultados, ¿no? Enfrentándolo con lo que nos decía la clorhexidina, ¿no? ¿Qué más? Acá es lo que les decía, ¿no? La parte estadística es vital, ¿no? Los resultados de la parte cuantitativa siguieron, ¿no? Se sacó una media, se trabajó no con la desviación estándar, sino con el error estándar, que es más específico, nos pedía eso la revista, un nivel de confianza 95%, 5% de error, y un nivel de significancia menor a 0.05, ¿no? Trabajamos con pruebas de homogeneidad de varianzas. Generalmente se trabaja con el test de Leven. Nosotros dijimos, no, en la mayoría de los artículos vemos que trabajan con test Leven.
no habrá otro, y trabajamos con otro, el Harley Cochran y Bartlett, ¿no? Y trabajamos con él y nos fue también muy bien, ¿no? Hemos podido trabajar con Leven, ¿no? Pero dijimos, no, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? El ANOVA de una vía, o el One Way ANOVA, el HCD de Tukey, quisimos trabajar con otro, pero vimos que más se ajustaba al trabajo el Tukey. Hemos podido también trabajar con Bonferroni o Echife, pero dijimos, no, mejor con el Tukey, ¿no? Acá es muy importante la comunicación que tú tengas con tu equipo técnico y el equipo de trabajo, porque las publicaciones, las investigaciones se hacen en equipo y cada uno brinda una parte. No es que uno hace todo y coloca a alguien o algo así, no. Cada uno forma, hace una parte, desarrolla, se junta y está hasta el final, ¿no? Ver, porque cuando nosotros presentamos, por ejemplo, el artículo a la revista, la revista nos decía, obviamente que hay errores, como cualquier revista te dice, revisor par, te dice A, B, C, D, H, F, J, K, errores. Y eso es lo mejor, nosotros nos poníamos felices. Cada vez que nos decían, tienes este error, ¿por qué? Porque eso que te dicen, tú lo maduras, tú lo desarrollas y lo resuelves, levantas la observación. Yo le digo, no se sientan mal si es que te dan muchas revisiones, te dicen, todo este artículo tienes mil errores. Bienvenido sea, levanta los 1000 errores y tú vas haciendo tu propio backup, tú vas aprendiendo, tú vas madurando. Y no solo, eso lo haces con el equipo técnico con el cual te rodeas. Por eso ahora en las revistas, al final, dice, tal persona hizo tal cosa, tal persona hizo tal cosa, ¿no? No es una persona que hace todo, ¿no? O una persona que coloca a todos, no, no. Es un equipo técnico, ¿no? Y ahora los estudios, este estudio en el 2019, pasó también por un comité de ética, ¿no? En esta universidad, ahora los estudios pasan por comité de éticas o también pueden tener resoluciones de aprobaciones, ¿no? Y acá nosotros podemos ver los resultados del tamizaje fitoquímico, donde ya nos daba una luz, ¿no? Donde nos decía, caramba, oye, entre el Oyamepan y Bellaco Caspi, quien tiene mayor cantidad de metabolitos secundarios es el Bellaco Caspi. Entonces, probablemente puede hacerle que tenga el mejor efecto, ¿no? En cambio, el Oyamepan también tiene, mira, tiene compuestos fenólicos, tiene taninos, ¿no? Tiene carbohidratos, pero los carbohidratos no presentan el efecto antibacteriano, ¿no? Son metabolitos primarios. Entonces ya por ahí nos decía algo. Y acá ustedes ya van a comenzar a ver resultados. Si bien es cierto, el Oyamepan presentaba menor cantidad de metabolitos secundarios o de tipos de metabolitos secundarios, estos son estudios cualitativos, el estudio anterior es cualitativo, hay una leyenda, ustedes lo conocen, del cribado fitoquímico, te daba una idea que el Oyamepan iba a tener un halo mucho menor, ¿no? Pero al momento que hemos hecho el análisis, ustedes lo van a poder ver, la diferencia no era mucho. Obviamente el Oyamepan estaba mucho más cerca que el grupo control, estaba mucho más cerca, perdón, el Bellaco Caspi estaba más cerca del grupo control que el Oyamepan, pero el Oyamepan también tuvo un buen efecto. Quiere decir que de repente, en el caso del Oyamepan o en el caso del Bellaco Caspi, el efecto lo da más que nada los compuestos fenólicos o los taninos. Pero nosotros no hemos hecho un estudio donde hemos disgregado, no hemos disgregado. La idea era que esta publicación vaya a un Scopus Q4, no de repente un Q2, un Q1, donde ya tú tienes que disgregar, trabajar con diferentes concentraciones, con diferentes extractos, de repente clorofórmicos, acetónicos, no sé, otro tipo de extractos, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con HPLC, eso ya son otros niveles, ¿no? En Scopus o en las revistas, nosotros quisimos y nuestra meta era publicar en Q4, porque ahorita este es un estudio base que nos va a permitir después hacer ya los colutorios para continuar con la investigación, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos apreciar que ya hay un efecto. Esta es la estadística descriptiva, ¿no? Los límites inferiores, superiores, la desviación estándar, el error estándar, las medias de los trabajos, y pudimos ver, ¿no?, que el grupo 4 estaba cercano o ligeramente cercano al grupo 2, pero el grupo 2, que era el gluconato de clorhexidina, dijimos, no, ese es el mejor, pues claro, pues es el elaborado, el estudiado,
¿no? Se sabe tal concentración es, ¿no? Pero nuestro trabajo no estaba tan fuera de ahí, ¿no? Por eso que ahí dijimos, no, hay que continuar esta investigación para una segunda publicación, para un segundo estudio, que ya hacer el colutorio, ¿no? Ahí lo pueden ver en la placa, en los medios de cultivo también, el resultado, ¿no? Como de todas maneras, el alcohol al 70 tiene algún efecto, ¿no? Pero si tú ves, ese efecto es mínimo en relación a los demás productos, pero de todas maneras lo hemos puesto. En ningún caso, el extracto de plantas fue el halo igual al de etanol, ¿no? Pero a ese halo que salió tanto del Oyamepán como el Bellaco Caspi, nosotros le tenemos que restar lo del etanol, ¿no? Acá tenemos los resultados de la escala Durafort. Esta es la etapa cualitativa, por ejemplo, ¿no? Donde nos indicaba, pues, que el producto, que es la clorhexidina, que ya se conoce, obviamente es el 100%, pero mira, el grupo 4, que es el Bellaco Caspi, no estaba tan lejos. Estaba un 99,24. El grupo 3, que era el Oyamepán, es un poco más bajo, pero está más de 90, ¿no? Y ahí están todavía, el promedio de cuánto es de 60, son discos de inhibición, ¿no? De 60 discos por grupo. Ahí donde dijimos, ajá, vamos a hacer el ANOVA One Way. Trabajamos primero con el test de homogeneidad de las varianzas. Nos salió un P valor mayor a 0.05. ¿Y qué es lo que a nosotros nos conviene? Porque si las varianzas son semejantes, es lo mejor, ¿no? Por eso que mientras que salga más mayor, más a 0.05, nosotros podemos utilizar el ANOVA. Hicimos el ANOVA y nos salió significante, ¿no? Mira, una diferencia significativa, menor a 0.005, no 0.5. Entonces, hay diferencias. Pero saber entre quiénes hay la diferencia, para eso utilizamos el POHOT, que puede ser el Tuque, Bonferroni. Y ahí vimos lo siguiente, ¿no? Todos los grupos, según el ANOVA, nos decía que presenta diferencia estadísticamente significativa. Pero el Tuque ya nos dio esto de acá, mira, a ver. El Bellaco Caspi, al 25%, no muestra diferencia significativa con el grupo control. Mira acá, ahí es grupo 4, ¿no? El Bellaco Caspi no es significativo con el grupo control. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no es significativo, es que ha salido mayor a 0.05. En el caso del Tuque, quiere decir que da lo mismo utilizar la clorhexidina que usar el Bellaco Caspi. En cambio, la clorhexidina siempre va a estar por acá y por más abajo va a estar el Oyamepán, ¿no? Si acá me hubiera salido un P, en vez de 0,631, un P 0,01, ahí yo podría decir, caramba, el gluconato de clorhexidina es lo mejor y siempre va a ser lo mejor. Acá me ha salido, y lo vimos en los porcentajes en el anterior, que el Bellaco Caspi estaba por ahí, ¿no? El Bellaco Caspi estaba por ahí. Pero acá, ya me está diciendo, acá no es grupo 3, acá había un lapsus en el tipeo, es grupo 4. El Bellaco Caspi me ha salido 0,631. Quiere decir que está tan el nivel que el grupo control, ¿no? Y luego vienen las discusiones acá en este trabajo, ¿no? Bueno, la primera discusión que vimos, que hay un aumento de estas resistencias a los microorganismos, que es un problema de salud pública, porque trae nuevos tratamientos más costosos y por tiempo más prolongado. Entonces, en los antecedentes, en las conclusiones, algunos investigadores decían, hay que investigar, pues, ¿no? Cómo tratar o nuevos tratamientos. Por ejemplo, hay un estudio que estamos viendo de la tuberculosis. La tuberculosis, Perú es el segundo país con mayor cantidad de tuberculosis a nivel mundial. Y ya no hablamos de tuberculosis MDR, ahora estamos hablando de tuberculosis extremadamente resistente, pero no hay estudios de, por ejemplo, extractos de productos que puedan destruir o inhibir el desarrollo de Mycobacterium en tuberculosis. Estuvimos analizando, hemos encontrado en Perú pocos. Uno de ellos, por ejemplo, es la pepa de la palta. La pepa de la palta mata Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por ahí hay otra investigación, ¿no? En la cual vamos a juntar de repente isoniazid, tambutol, rifampicina con ese extracto y vamos a ver si crece o no el Mycobacterium, ¿no? Entonces, hay que seguir haciendo estos estudios para buscar nuevas alternativas terapéuticas, ¿no?
Vimos también, ¿no?, en nuestro ensayo fitoquímico preliminar del Oyamepan, que lo que hemos encontrado fue semejante a lo declarado por Benítez, ¿no? Pero eso no coincidía con lo que nos decía Luzuriaga, que decía que había otros metabolitos secundarios, pero ese era de otro país también, ¿no? No se olviden que las plantas, al cambiar latitud, longitud, presión y todo eso, la concentración de los metabolitos va cambiando, ¿no? Tenemos también el bellaco caspi, que nuestro resultado fue similar a lo que nos decía, nos indicaba Posito y otros, pero discrepaban lo que decía Soares y otros, ¿no? Muy interesante, ¿no? Nos guiamos de estos estudios previos, ¿no? De estos tesistas que ahora ya son profesionales, ¿no? En la revisión bibliográfica, esto también es muy interesante, ¿no? Había poquísima información bibliográfica, poquísima. Tuvimos que estudiar la familia, tuvimos que estudiar el género, pero acá esto es bien claro, ¿no? La revisión bibliográfica realizada en distintas bases de datos, ¿no? PubMed, Cielo, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, ¿no? Tuvimos un buen periodo de consulta, mira, un año, del 21 al 22, dio como resultado escasa información de las especies y sobre todo del efecto antibacteriano contra Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, no había esa información, ahora ya contamos con esa información, ¿no? Luego vimos, ¿no?, y estudiamos, comenzamos a revisar estos metabolitos secundarios. Ya se sabe que en algunos casos inhiben síntesis de pared celular, alteran desarrollo de síntesis de ácidos nucleicos, de RNA, alteran o inhiben la producción de biofilms bacterianos, ¿no? Entonces, estos metabolitos secundarios, de forma sinérgica en conjunto por cada especie, es la que nos da el efecto, pero destruyendo, inhibiendo al microorganismo de diferentes mecanismos. Puedo indicar, este es un estudio básico. De repente alguien toma este estudio y comienza a ver de repente los compuestos fenólicos que le hacen al Streptococcus mutans, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tenemos el resultado de la NOVA, el One Way, el HCD de Tukey, donde nos indica pues que el bellaco caspi al 25% es ligeramente superior al Oyamepan, mira, ve. También, ¿no? O sea, el Oyamepan es un poquito menos, bellaco caspi, y de ahí sigue el colutorio, en este caso el gluconato de clorhexidina, ¿no? Y luego llegamos a las conclusiones, después de todo esto, este vaivén, porque toda esta investigación se hizo también en tiempo de pandemias, y así tenemos varias investigaciones que poco a poco van a comenzar a salir, que se han desarrollado entre el 2018, 2019, algunas también con el doctor Miguel Inocente, que tenemos ahí en camino, y con otros colegas, para, nosotros somos como los hermanos mayores, o ustedes nos tienen que ver así a nuestros alumnos, como los hermanos mayores, para que ustedes vean, mira, mi profesor está haciendo esto, entonces, me gusta el área de microbiología, me voy por el área de microbiología, me gusta el área de farmacología, me voy por el área de farmacología. A veces el estudiante dice, profesor, ¿qué puedo investigar? Uy, problemas hay un montón, y de diferentes niveles. También hay niveles en problemas, por ejemplo, sociales, estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Eso ya en el campo de la cualitativa, ¿no? Del enfoque cualitativo. Ahorita estamos en el enfoque cuantitativo, ¿no? De tipo básico, de un nivel descriptivo, explicativo, correlacional, transversal, de un diseño experimental, que al final, hijo, ¿no?, que ambas especies tienen un efecto antibacteriano in vitro, ojo, in vitro, ¿no?, sobre esta cepa, que es una de las cepas que produce bastantes caries en el Perú y en el mundo, ¿no?, como hemos visto, según los antecedentes. Pero, sin embargo, el Hematanthus tarapotensis, es decir, el bellaco caspi, al 25%, presenta efecto antibacteriano con valores semejantes a la clorhexidina al 0,12%, ¿no? Entonces, este estudio básico se está convirtiendo ahorita en el diseño, ya tenemos diseñado el colutorio y estamos ahorita, por ejemplo, en la segunda fase, que ya hacerlo a nivel preclínico. Y de repente mañana más tarde por ahí puede salir ya un producto clínico, pero eso ya en el tiempo, ¿no? O de repente, si alguien está interesado en el área de la microbiología, desarrollar nuevos medios de cultivo, estudiar fermentos, porque también estamos estudiando fermentos
bacterianos, hay bacterias que producen sustancias que matan otras bacterias o matan hongos. Entonces, estamos en toda esa etapa, nos hemos juntado con algunos ingenieros genetistas también, y desde la Sociedad Farmacéutica de Microbiología Biohacking, agradecemos esta participación que nos ha hecho el doctor Miguel Inocente y su equipo técnico. Acá tenemos algunas referencias que lo pueden encontrar en la revista también. Y terminamos con esta frase de acá de Aristóteles que nos dice, es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. Ojo, hay que saber interpretar esto. Siempre hay dudas, pero no hay que quedarnos ahí, sino hay que tomar acción, hay que avanzar. Nosotros tenemos que avanzar. Si hoy día he hecho una investigación preclínica, mañana hago ya una investigación clínica. Si hoy día he publicado, estoy participando en una investigación, ahora yo formo mi equipo técnico, trabajo con estudiantes y en conjunto seguimos esta tarea de incentivar a nuestros estudiantes a la investigación. Estuve atento en la semana viendo y escuchando algunas exposiciones. Los productos peruanos se los llevan los extranjeros. Se los llevan, los inscriben, los patentan, los perdemos, los modifican, los alteran, y ya un producto peruano no es peruano, sino de otro país. Pero para eso estamos nosotros, los químicos, farmacéuticos y bioquímicos, los profesionales del alimento, el medicamento, el tóxico, y que nosotros podemos fabricar, elaborar una serie de productos y aportar un 1000% en la investigación, ¿no? Muy bien, a ver, eso sería, ahí está mi correo también para alguna consulta si tuvieran, y eso sería todo de mi parte. Agradecer nuevamente al doctor Miguel Inocente y a su equipo técnico por la invitación, al doctor John Coyachagua, a todos los miembros que conforman el Instituto AIRU, que en su momento, en los años 17, 18, conversamos con el doctor Miguel. El doctor Miguel me decía, yo estoy apostando por la investigación en mi país. Doctor, vamos a crecer, voy a crecer, vamos a hacer que farmacia ya comience a sonar en nuestro país. Y lo está logrando, doctor Miguel, con estas actividades que usted está haciendo a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas felicitaciones a usted y a su equipo técnico, y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Vilches. Muy importante reconocer su trayectoria, ya que usted está especializado en el área de microbiología. Veo que ha formado nuevos valores, nuevos talentos. Y bueno, así es, hay que seguir formando mucho más valores y sobre todo, doctor Héctor Vilches, la propiedad intelectual es importantísima. Hay que saber siempre respetar la propiedad intelectual, las autorías, ¿no? Las autorías, sobre todo cuando son jovencitos, a veces pues tienden a copiar tesis, a copiar diferentes investigaciones de otras universidades, ¿no? Y eso hay que rescatar en usted porque usted está liberado de todo ese aspecto y maneja muy bien en su esquema de semilleros, porque en este caso se ve innovación, se ve novedad, se ve algo nuevo, se ve que hay trabajos dedicados, ¿no? Y que están publicando, están dando fruto, ¿no? En este caso. Así nosotros en el Instituto AIRU tenemos esa filosofía, ¿no? De mantener siempre la propiedad intelectual de cada uno de los trabajos que se presentan, que nos presentan también, ¿no? Y eso es valorable porque eso es también hacer patria, ¿no? El ser sólidos en ese aspecto ético involucra mucha responsabilidad y demasiada responsabilidad que hay que impartirla cada día en los jóvenes valores, ¿no? Porque los jóvenes todavía como están empezando, a veces cometen errores, a veces se frustran, están muy acabados, pero no es todo, porque nuestro peor enemigo es el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Entre humanos, la verdad es que no sé por qué motivo hay peleas, conflictos, guerras, etcétera, ¿no? Si nuestro peor enemigo es el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, ya no podemos recuperar absolutamente nada. Y no podemos retrocederlo, ¿no? Salvo que genere una máquina del tiempo, ¿no? Que de repente por ahí puedan estar haciendo, pero de todas maneras es irreparable y hay que seguir dejando a las nuevas generaciones aspectos muy importantes, sobre todo que trabajen en equipo, como usted lo está haciendo, que trabajen siempre
con la camiseta, no de una institución, no de algún grupo, sino de Perú. O sea, la camiseta peruana siempre tiene que estar de por medio porque tenemos un país megadiverso y tiene mucho potencial por dar. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Creo que el doctor John tiene Muchas gracias, doctor más. Miguel. Bien, doctor Héctor. Y sí, doctor Héctor, doctor Miguel, agradecido por la ponencia, doctor Héctor. Hay una frase que se guarda en el corazón de todos nosotros, ¿no? Estamos trascendiendo. No somos resilientes, trascendemos y damos el aporte cognitivo, cognoscitivo, y lo dejamos en la herencia de nuestros queridos estudiantes y jóvenes que nos siguen constantemente. Doctor, tenemos muchas preguntas. Hay una que lo hemos considerado en nuestro file de cuestionarios. Permítame, por favor, expresarle esta duda que tiene Claro. uno de nuestros participantes. Nos dice, ¿qué consideraciones específicas se debe tener en cuenta para la formulación de productos dentales o terapias basadas en estos extractos? Claro, lo que pasa es que esa es ya la segunda fase de este estudio. Hemos desarrollado ya una formulación, nos hemos guiado por antecedentes norteamericanos y también europeos, pero no los puedo decir porque, como dice el doctor Miguel, es una formulación que ya lo tengo estandarizado, ya pasó un estudio de estabilidad también, y eso está, luego lo voy a buscar al doctor Miguel, que el doctor Miguel es especialista en patentes, en inscripciones, para poderlo ya proyectar, ¿no? Posteriormente, ¿no? Pero nos hemos guiado bastante de Patent Scope. Ustedes pueden ingresar en Estados Unidos, perdón, en España, pueden en el Google Patent Scope, patent, de patente, scope, ¿no? Patent Scope, y ahí ponen, ¿no? Lineamientos o colutorios o enjuagues bucales, y ahí le dan ya los lineamientos de otras personas que han patentado, han hecho estos estudios, en los cuales les puede servir para guiarse, no copiar, como dice el doctor Miguel, no hay que copiar. Nosotros, si vemos que alguien ha sacado un producto, por decir, un colutorio a base de maca, vamos a suponer, nosotros también podemos hacer un colutorio, de repente, a base, no sé, de hierba luisa, se me ocurre, ¿no? De hierba luisa, pero podemos ver la información que hay, que es pública, podemos tomarla de base, y nosotros como químicos, farmacéuticos y bioquímicos, conocemos las estructuras, los solventes, los reactivos, nosotros podemos formular. Y la idea es aplicar. A veces no dice, no, pero ¿qué sabe el farmacéutico? ¿Qué hace el farmacéutico? ¿Qué hace? Este es su botica, es su farmacia nomás. No. Aparte de eso, también hacemos investigación. Desarrollamos nuevos productos. Desarrollamos nuevas formulaciones. Hacemos estudios de estabilidad. Participamos en lo que son el equipo multidisciplinario en la salud, ¿no? Entre otras, ¿no? Esa sería mi respuesta, doctor John. Más que satisfactoria, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por darnos esta cátedra el día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones para ustedes, doctor Miguel, doctor John y a todo el equipo técnico, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.